profesor, iniciaremos nuestro informe con una breve introducción a Python. Python es uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo actualmente y esto se debe a su simplicidad, legibilidad y versatilidad. En esta unidad nos centramos en aprender los conceptos básicos que permiten a cualquier persona iniciarse en el mundo de la programación. Esta base es esencial no solo para escribir código, sino también para desarrollar el pensamiento lógico y estructurado que exige la resolución de problemas computacionales. Comenzamos con las variables, que son espacios en la memoria que usamos para guardar información. En Python no es necesario declarar el tipo de dato de antemano, ya que el lenguaje lo identifica automáticamente. Esto hace que la estructura del código sea más rápida y fluida. A lo largo de la unidad, trabajamos con los tipos de datos más comunes: números enteros, números decimales, cadenas de texto y valores booleanos. Comprender cómo funcionan estos tipos nos ayuda a manejar correctamente la información dentro de un programa. Luego abordamos las estructuras de control, que son herramientas que nos permiten modificar el flujo de ejecución de un programa. Gracias a los condicionales, el código puede tomar decisiones, es decir, ejecutar ciertas instrucciones solo si se cumple una condición. Por otro lado, los bucles permiten repetir bloques de código de forma automática, lo cual es útil cuando necesitamos procesar muchas veces una misma acción. Estas estructuras son fundamentales para automatizar tareas y reducir errores. También trabajamos con estructuras de datos como las listas y los diccionarios. Las listas nos permiten almacenar colecciones de elementos en un solo objeto, facilitando la organización y el acceso a conjuntos de datos. Los diccionarios, por su parte, son útiles cuando queremos guardar información asociada a claves, como por ejemplo el nombre y la edad de una persona. Estas estructuras son herramientas muy potentes que nos permiten modelar problemas de la vida real de manera sencilla. Finalmente, exploramos el concepto de funciones, que son bloques de código reutilizables que cumplen una tarea específica. Las funciones nos ayudan a dividir el programa en partes más pequeñas y comprensibles, lo que mejora la organización del código y facilita su mantenimiento. Además, permiten reutilizar lógica sin tener que escribir el mismo código varias veces, lo cual es esencial cuando desarrollamos programas más grandes. En resumen, la unidad 1 nos proporciona los conocimientos esenciales para comenzar a programar en Python. Entender cómo declarar variables, cómo controlar el flujo del programa y cómo organizar la información nos permite crear soluciones básicas pero funcionales. Esta base es el punto de partida para abordar problemas más complejos y avanzar hacia otras áreas como el análisis de datos o el desarrollo web. La segunda unidad nos introduce al uso de NumPy, una biblioteca especializada en el manejo de datos numéricos en Python. A diferencia de las estructuras tradicionales como las listas, NumPy está diseñada específicamente para realizar cálculos de forma mucho más rápida y eficiente, algo esencial cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos o cuando realizamos operaciones matemáticas repetitivas. Uno de los elementos más importantes que ofrece NumPy son los arrays, que son estructuras similares a las listas, pero mucho más potentes. Un array puede ser unidimensional, como una simple fila de números, o multidimensional, como una matriz de varias filas y columnas. Estas estructuras nos permiten realizar operaciones matemáticas directamente sobre todos sus elementos, sin tener que usar bucles. Esto no solo ahorra tiempo en la escritura del código, sino que mejora significativamente el rendimiento del programa. Además, los arrays cuentan con una serie de propiedades que nos permiten conocer su forma, tamaño, tipo de dato y número de dimensiones. Estas propiedades son claves cuando manipulamos datos complejos, ya que nos permiten adaptar el análisis a la estructura específica del conjunto de datos. Por ejemplo, es común tener que transformar un array de una dimensión en una matriz o combinar dos matrices para crear una nueva. Otra parte fundamental de esta unidad fue el manejo de indexación y segmentación, lo que nos permite acceder a partes específicas del array. Gracias a estas herramientas podemos seleccionar filas, columnas o subconjuntos específicos de datos, lo que resulta muy útil cuando solo queremos trabajar con una parte del total o cuando aplicamos filtros. Esta capacidad de acceso rápido y preciso es muy valorada en el análisis de datos. NumPy también incluye una amplia variedad de funciones matemáticas y estadísticas listas para usar. Entre ellas se encuentran funciones para calcular promedios, desviaciones estándar, sumas y máximos. Además, incluye herramientas para generar datos artificiales como números aleatorios, secuencias numéricas
o matrices llenas de ceros o unos. Estas funciones son muy prácticas, especialmente cuando necesitamos hacer simulaciones o preparar datos para un modelo de análisis. En resumen, NumPy es una herramienta que es muy poderosa, que nos permite trabajar con datos numéricos de manera eficiente y profesional. Gracias a sus arrays, funciones y operaciones vectorizadas, podemos realizar tareas que con otras estructuras requerirían mucho más código y tiempo. Esta unidad representa el primer paso hacia el análisis de datos a gran escala y nos prepara para utilizar otras bibliotecas complejas como Pandas, Matplotlib y Scikit-learn. Ahora vamos a hablar de la biblioteca de Pandas. Pandas es una biblioteca de Python que facilita la manipulación y el análisis de datos estructurados, como los que encontramos en hojas de cálculo o en bases de datos. Es ampliamente utilizada por la ciencia de datos, las finanzas, la investigación o cualquier otra área en la que se trabaje con grandes volúmenes de información. Una serie en pandas es una estructura unidimensional, similar a una columna en Excel, que almacena datos junto con un índice. Por ejemplo, podríamos tener una serie con los nombres de los estudiantes y otra con sus notas. Las series nos permiten operaciones matemáticas muy rápidas, filtrado por condiciones y acceso tanto por posición como por etiqueta, usando las funciones ilog o la función log respectivamente. Además, son la base de los data frames, ya que cada columna de un data frame es una serie. Para esto, tenemos que ver qué son los data frames. Estas son las estructuras más poderosas de Pandas. Son tablas bidimensionales con filas y columnas, donde cada columna puede tener un tipo de dato diferente. Podemos crear data frames a partir de diccionarios, listas, archivos CSV o Excel. Por ejemplo, si tenemos un archivo de ventas, como el que se ve en pantalla, lo cargaríamos con la función pd.readcsv. Para explorar datos, Pandas nos ofrece las funciones como df.get para ver las primeras filas, df.info para ver la estructura y df.describe para obtener estadísticas rápidas. Además, podemos seleccionar columnas, filtrar filas y modificar los datos de una manera muy flexible. En la práctica, los datos suelen venir con errores o información repetida, incompleta. Pandas para esto nos facilita la limpieza y la transformación de datos. Por ejemplo, para filtrar las filas, podemos usar la función que se ve en pantalla que nos da solo las personas mayores a 30 años. Para identificar valores nulos, usamos primero la función de f.isNull.sum y para rellenarlos podemos usar la función .fillNav con un valor que puede ser la media como el que se ve en pantalla, o la mediana, o un valor fijo. Si hay filas duplicadas, es decir, con valores repetidos, las eliminamos usando la función de f.dropDuplicates. También podemos transformar valores con la función .map o replace, por ejemplo, para convertir códigos numéricos en etiquetas de texto. Una de las funciones más potentes de Pandas es el agrupamiento de datos. Con la función .groupBy podemos dividir los datos según una o más columnas y luego aplicar funciones como la suma, promedio o conteo. También podemos usar la función .agg para aplicar varias funciones a la vez, como obtener tanto el promedio como la suma en una sola línea. Además, existen métodos avanzados como punto filter para poder eliminar grupos que no cumplen con una cierta condición, o también funciones como punto apply para aplicar funciones personalizadas a cada grupo. Muchas veces necesitamos unir información de diferentes tablas. Pandas para esto ofrece funciones como .merge para combinar data frames por columnas clave, .join para hacerlo mediante índices y .concat para apilar datos vertical u horizontalmente. Esto a la práctica se puede llevar a diferentes áreas. Por ejemplo, si quisiéramos unir una tabla de clientes con una tabla de ventas, nos permitiría analizar el comportamiento de compra de cada cliente. Continuando con la exposición, tenemos la visualización de datos. La visualización es una herramienta clave en el análisis de datos.
No solo nos permite representar información, sino que también nos permite descubrir relaciones, patrones o irregularidades que de otro modo no podríamos percatarnos de una manera sencilla y podrían pasar de alto. En Python, dos bibliotecas ampliamente utilizadas para este fin son Matplotlib y Seaborn. Matplotlib destaca por su flexibilidad. Con ella se pueden construir una visualización desde cero, modificando cada detalle del gráfico. Por ejemplo, el gráfico de líneas, generado con la importación de Matplotlib al ser una biblioteca mediante PLT. Plot, que es para generar el gráfico de líneas. Es útil para analizar cómo cambia una variable a lo largo del tiempo o en función de otra. Se suele complementar con funciones como title para asignar un título, xlabel o ylabel para etiquetar los ejes de X y Y o legend si es necesario comparar varias series. Además, eh, PLT Grid permite añadir líneas guía para mejorar la lectura. Para representar gran cantidades asociadas a distintas categorías, se utiliza PLT bar. Este tipo de gráficos permite visualizar comparaciones claras, ya sea betas de producto o población por región. Se puede personalizar el color, el ancho con white o incluso cambiar la orientación con bar H de horizontal. Eh, Cuando se requiere entender cómo se distribuye una variable numérica, podemos emplear el histograma con la importación de PLT hist, que este gráfico agrupa valores en intervalos definidos por bins, mostrando cuántas observaciones hay en cada uno. Es ideal para ver si los tipos de datos se concentran, si hay asimetría o posibles valores extremos, y puede ajustarse el color, la transparencia con alfa o mostrarse como proporción con density true o false. Por otro lado, tenemos el gráfico pastel o con su importación de pi en inglés, que se utiliza para representar proporciones dentro de un total. Aunque visualmente es llamativo, es recomendable solo con pocas categorías. Funciona bien, por ejemplo, si queremos mostrar la participación de marcas en un mercado. Se puede destacar en una sección con Explode, agregar porcentajes con AutoPCT de percentage y usar Shadow para un efecto tridimensional, como podemos observar. El gráfico de dispersión con scatter permite analizar la relación entre dos variables numéricas. Cada punto representa una observación. Es muy útil para detectar correlaciones o agrupaciones y puede personalizarse usando parámetros como C para color o S para tamaño de los puntos. Y si se desea observar la distribución de una variable y detectar valores atípicos, se recurre a Boxplot, que resume la información en cuartiles y muestra los extremos. Podemos observar la media o la mediana. Pasamos a Seaborn, en cambio, simplifica muchos procesos. Al trabajar directamente con los data frames, permite construir gráficos más complejos con menos código. Al ser también una biblioteca que se construye sobre Matplotlib, tenemos que importarla mediante SNS. Podemos observar nuevamente a Scatterplot y Lineplot, que ofrecen variantes de los gráficos anteriores que hemos visualizado, añadiendo elementos como hue, style o size para representar variantes adicionales. Esto hace posible, por ejemplo, que podamos distinguir grupos por color sin necesidad de filtrar los datos previamente. Otras funciones como Violin, el headmap o Perplot amplían las opciones enormemente. Violin Plot muestra, por ejemplo, la forma de las distribuciones. Headmap convierte matrices numéricas en correlaciones en mapas de color. Y Perplot crea una red de gráficos entre variables numéricas y cada una ofrece una mirada distinta sobre los datos, facilitando la exploración y el análisis. Personalizar un gráfico no solo es cuestión de estética. Ajustar el diseño, los colores o los ejes permite enfocar lo relevante y adaptar la visualización al público y al propósito del análisis. Habiendo mencionado esto, culmino con la exposición y cierre de la unidad número 4 del curso. Gracias.